El gobierno de PSOE-Podemos ha comunicado a la Comisión Europea su intención de subir en el año 2021 los impuestos al conjunto de la economía española en casi 7.000 millones de euros. En particular, el gobierno prevé crear un impuesto sobre transacciones financieras, la famosa tasa Tobin, que arrojaría una recaudación, siempre según el gobierno, de 850 millones de euros. También pretende crear un impuesto sobre determinados servicios digitales, la tasa Google, que de nuevo, según la estimación del gobierno, proporcionaría una recaudación de 968 millones de euros. Creará un impuesto sobre los envases de plástico que aumentaría la recaudación en 491 millones de euros. También se pretende subir el IVA sobre las bebidas azucaradas hasta el 21%, lo cual proporcionaría 340 millones de euros. Habría más fiscalidad en el ámbito verde, con lo cual se recaudarían 1.311 millones de euros. Y también habría otras subidas de impuestos más genéricas sobre la imposición directa, básicamente IRPF e impuestos sobre sociedades, de 550 millones de euros, y medidas en el ámbito de la imposición indirecta, que no han sido especificadas todavía, que arrojarían la mayor de todas las cifras, 1.509 millones de euros. Estas serían las subidas fiscales y además, aparte, en la lucha contra el fraude fiscal, limitando el pago en efectivo a 1.000 euros por transacción, reforzando la lista de morosos o con otras prácticas internacionales de prevención y lucha contra el fraude, se pretende con todo esto recaudar unos 830 millones de euros. En total, por tanto, estamos hablando de casi 7.000 millones de euros de recursos adicionalmente extraídos desde la economía española por parte del gobierno. Y desde luego subir impuestos, esto es una perogrullada, pero subir impuestos desincentiva, daña la actividad económica. En ocasiones se puede pensar que es un daño inevitable, necesario, para que el gobierno proporcione determinados bienes y servicios que algunos pueden juzgar que son indispensables y que solo el gobierno puede proporcionar. Es decir, que en ocasiones cabría buscar alguna justificación para subir impuestos, pese a que subir impuestos tiende a contraer la actividad económica de aquellas actividades que son gravadas. Y ciertamente esta podría ser una de esas situaciones extraordinarias donde, a pesar de que los impuestos dañan la actividad económica, quizá esté justificado subir los impuestos. ¿Por qué razón? Porque España, nuestro país, va a cerrar el año con una deuda pública en máximos históricos. Vamos a rebasar el 120% de deuda pública sobre el PIB, lo cual a medio plazo constituye una amenaza de primer nivel contra la estabilidad financiera de nuestro país. Un endeudamiento público tan desbocado puede abocarnos en cualquier momento a la bancarrota, con todo el daño extraordinario que ello generaría. Por tanto, si todos los gastos que ahora mismo está ejecutando el sector público fueran gastos absolutamente indispensables y, por consiguiente, solo tenemos dos alternativas: o financiar esos gastos a través de impuestos o financiar esos gastos a través de deuda, haría bien el gobierno en financiar parte de esos gastos, una mayor parte de esos gastos indispensables vía impuestos, que seguir endeudando al conjunto de los españoles hasta unos niveles verdaderamente estratosféricos y por tanto verdaderamente preocupantes. Por consiguiente, y aun cuando algunos preferimos que la austeridad se aplique preferentemente desde el lado del gasto público, que el Estado adelgace para evitar contraer adicionalmente la sociedad civil, es verdad que en todo caso es preferible que, si la austeridad no se aplica vía gasto, se aplique al menos vía ingresos para evitar sobreendeudarnos hasta límites peligrosísimos. Y si fuera así, insisto, sin ser la medida ni mucho menos del agrado de aquellos que preferimos que la austeridad se aplique vía gasto, al menos estaríamos ante un ejercicio de cierta responsabilidad fiscal, por cuanto el gobierno optaría por aumentar ingresos antes que seguir sobreendeudándonos a todos. ¿Cuál es el problema? Que una parte muy sustancial de esta subida de impuestos no es una subida de impuestos que vaya dirigida a reducir el déficit público para, por tanto, disminuir nuestras necesidades de endeudamiento. Son subidas de impuestos que van a financiar incrementos, nuevos incrementos del gasto público,
que son absolutamente innecesarios y que no pueden justificarse por ninguna vía, especialmente en el contexto económico tan complicado en el que nos encontramos. ¿A qué me estoy refiriendo en concreto? Pues me estoy refiriendo al anuncio que ha hecho el Gobierno de España de que piensa revalorizar las pensiones del conjunto de pensionistas un 0,9% para contribuir a preservar el poder adquisitivo de esas pensiones, y también el anuncio, pendiente de confirmación, pero de momento el anuncio provisional, de que pretende revalorizar el salario de los empleados públicos también en un 0,9% en el año 2021 para evitar también la pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué digo que estas nuevas partidas de gasto son del todo injustificables? Pues porque en el año 2020 el salario de los empleados públicos ya se revalorizó un 2% y las pensiones ya se incrementaron un 0,9%, supuestamente para contribuir a evitar la pérdida de poder adquisitivo a lo largo del año 2020. ¿Qué ha sucedido a lo largo del año 2020? Bueno, una pandemia global que ha azotado especialmente a la economía española por la incompetencia de nuestra casta política, y esa pandemia global que ha provocado una recesión global y una recesión especialmente intensa en España ha hundido los precios. Ahora mismo, en el año 2020, en lo que llevamos de año hasta septiembre, el IPC de la economía española presenta signo negativo. En lo que va de año, los precios, según el IPC, el indicador que deberíamos utilizar para saber si hay que revalorizar o no pensiones y sueldos de empleados públicos, si es que se quiere mantener el poder adquisitivo de estos dos colectivos, este indicador, el IPC, es del menos 0,4%. Imaginemos que el IPC termina cerrando el año en el 0%, ya no digamos en terreno negativo, sino en el 0%. Eso significaría que en el año 2020 empleados públicos y pensionistas habrían experimentado respectivamente una ganancia neta de poder adquisitivo del 2% y del 0,9%. Por tanto, aun cuando la inflación en el año 2021 fuera del 0,9%, tal como prevé el gobierno, los pensionistas, aun cuando se les congelaran las pensiones, no perderían en conjunto en el año 2020 y en el año 2021 poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque en el año 2020 habrían ganado el 0,9 y en el año 2021 perderían el 0,9, con lo cual en el conjunto de 2020-2021 mantendrían su poder adquisitivo congelando las pensiones el año que viene. ¿Y qué decir de los empleados públicos? Aunque estuvieran 2 años con los salarios congelados y soportando inflaciones del 0,9%, experimentarían una ligerísima ganancia de poder adquisitivo. Por tanto, después de la ganancia de poder adquisitivo que ya experimentaron en el año 2020, cuando todo el resto de la economía española se estaba hundiendo literalmente por la pandemia, no parece que haya ningún tipo de justificación para volver a incrementarles el poder adquisitivo en el año 2021 en medio, insisto, de una grave crisis económica y en medio de un déficit fiscal absolutamente desbocado. ¿Y cuánto va a costar el capricho absolutamente arbitrario de este gobierno de revalorizar las pensiones y de revalorizar los salarios de los empleados públicos después de que ambos colectivos ganaran poder adquisitivo debido a las subidas que ya les aplicó en el año 2020? Pues va a costar aproximadamente unos 3.000 millones de euros en el año 2021. ¿Cuántos son? ¿A qué equivalen estos 3.000 millones de euros? Bueno, pues si congeláramos pensiones y salarios de empleados públicos, algo que, insisto, es del todo razonable después de la ganancia de poder adquisitivo experimentada en 2020 y dado que estamos en medio de una brutal crisis económica donde la mayor parte de los ciudadanos está viendo cómo sus ingresos caen, pues bien, si congeláramos salarios y pensiones en el año 2021, nos podríamos ahorrar la subida del IVA no a las bebidas azucaradas, sino la subida del IVA al resto de servicios que no ha anunciado todavía el gobierno, pero con lo cual pretende recaudar más de 1.500 millones de euros. La subida del IRPF y de sociedades, con la cual pretende recaudar más de 500 millones de euros, y también la tasa Google. Es decir, nos podríamos ahorrar un grupo de subidas impositivas que van a desincentivar el consumo, la oferta de trabajo, la inversión y la digitalización de la economía española en medio de la mayor crisis del último siglo y cuando la economía podría estar empezando a rebotar del descalabro experimentado en el año 2020.
Estas subidas de impuestos, por tanto, no se dirigen realmente a reducir el déficit público, lo cual podría ser un objetivo honroso. Se dirigen a financiar, a sufragar subidas injustificables de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones de los pensionistas en una coyuntura tremendamente complicada como es la del año 2020 y como es la del año 2021. Son subidas de impuestos que van a poner palos en la rueda de la recuperación únicamente para transferir más renta a unos colectivos que, esto sí, el gobierno PSOE-Podemos quiere comprar, quiere sobornar para atornillarse en el poder, porque son unos colectivos que proporcionan más de 12 millones de votos. Y ahí está el drama al que nos estamos enfrentando. El gobierno prefiere dificultar la recuperación de la economía española, prefiere dañar la economía española, siempre y cuando consiga su objetivo real, que es perpetuarse en el poder, que es maximizar votos para perpetuarse en el poder. La prioridad es su bienestar político, amarrar los votos que necesita para seguir en el poder, y solo subsidiariamente se preocupa por el bienestar del resto de los españoles. En definitiva, la subida impositiva, la brutal subida impositiva en medio de una crisis devastadora que está planteando el gobierno es una subida impositiva que se puede evitar. Y para evitarlo ni siquiera hay que recortar ninguna partida del presupuesto que hemos heredado hasta 2020, que desde luego también habría que hacerlo, pero ni siquiera hay que plantearse nada de esto. Basta con una medida muy sencilla: congelar pensiones y salarios públicos después de que ambas masas salariales hayan experimentado una ganancia de poder adquisitivo en medio de la mayor crisis de la historia económica reciente de España. Aplicando el sentido común se puede frenar la subida impositiva que va a dañar muy seriamente la capacidad de recuperación de la economía española a lo largo del 2021. Sin embargo, el sentido común de este gobierno no se dirige a maximizar el bienestar de los ciudadanos, sino a maximizar su propio bienestar comprando los votos de más de 12 millones de personas.